cómo vender tu creatividad con más efectividad y con menos estrés. Me voy a saltar todo lo más obvio. Por supuesto que si quieres vender tu creatividad, tienes que publicar en redes sociales, hacer fácil que la gente te pueda encontrar, tener un método de contacto para que puedas pasar de cuando te descubren, tal vez a una conversación en texto y finalmente a una llamada, especialmente una videollamada o tal vez una junta presencial. Hay una gran diferencia entre vender servicios y productos, esto es muy obvio, pero a lo que quiero llegar es que este método que te quiero compartir en este video es especialmente diseñado para vender tu creatividad a través de servicios en donde pones tu creatividad al servicio de otros para resolver problemas, para eliminar dolores, para hacerle la vida más fácil a tus clientes. En general, los productos casi siempre se venden solos. Si existe la necesidad de que el consumidor quiere ese producto, tengas una tienda física o tengas una tienda digital, el cliente va y te pide lo que quiere y se hace la transacción en el momento. Pero las ventas de servicios requieren más proceso, requieren más tiempo, y esto es lo que te quiero compartir. Por supuesto que nos estamos adelantando a cosas muy específicas que no tienen tanto que ver con cómo utilizar las redes sociales, cómo generar prospectos para tu negocio. Esto es específicamente de cuando ya estás enfrente de la otra persona que ya mostró interés por tu negocio. Entonces, son 4 pasos: claridad, confirmación de la claridad, historial y la venta. Ahora, al cuarto paso de la venta, se tiene que llegar confirmando la necesidad en las 3 fases anteriores. Y por lo general nunca vamos a vender. Esto se llama una venta suave, cuando en realidad lo que queremos saber es si existe la posibilidad o el potencial de que nosotros realmente podamos ayudar a la persona que tenemos enfrente. Entonces, primero, obviamente necesitas una oferta. Tu oferta es la manera en la que comunicas tu servicio. Es el lenguaje específico que tú le pones a cómo expresas qué es lo que haces, de qué manera ayudas a otros. Entonces, todo empieza con la oferta. Hay una persona que muestra interés por tu oferta y al final terminas hablando con esta persona. Estos 4 pasos son cómo navegas esa comunicación para terminar en una venta. Ahora, hay 3 pasos fundamentales en cualquier transacción de negocio. Es atención, luego es conversación y luego es intercambio. Primero, atención. ¿Cómo me descubre la gente? ¿Cómo mi cliente ideal o las personas que podrían necesitar lo que yo ofrezco o lo que soluciona mi creatividad, cómo me van a encontrar? Y luego hay una conversación, que es cómo nos ponemos de acuerdo de qué te doy yo y qué me das tú. Yo te voy a dar un servicio creativo y tú me vas a pagar, tú me vas a dar dinero, que es energía acumulada de trabajo que ya trabajaste anteriormente. Y después viene un intercambio, pero no llegas al intercambio sin tener una conversación auténtica y clara que nos ponga a los dos en la misma página. Y esa misma página es una relación ganar-ganar. ¿Cómo podemos saber que tú ganas y cómo podemos saber que yo gano? Y después los dos tomar una decisión conjunta de que vamos a entrar en esta negociación, vamos a hacer este intercambio. Una vez que llegas ahí, se concreta la venta. Estos 4 puntos de claridad, confirmación, historial y luego la venta es lo que tiene que suceder en la conversación para poder llegar al intercambio. Ahora, el primer paso es el más importante, claridad, que es la parte de cómo podemos saber si realmente te puedo ayudar. Y aquí tengo varios puntos. Tenemos que tener claridad máxima sobre cuál es el problema que queremos solucionar o cuál es el dolor que queremos eliminar. Y eso solo lo puede expresar el prospecto o la persona con la que estamos hablando. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿por qué yo? ¿Por qué me buscaste a mí o por qué quieres trabajar conmigo? Esta pregunta hace que la otra persona solita valide tu valor, que solita la otra persona exprese por qué tú le puedes ayudar. Y hay ciertas preguntas que vienen después de eso y que pueden ayudar a profundizar en la urgencia que tiene la persona para solucionar ese dolor o qué tan doloroso es el dolor.
porque hay dolores que no son lo suficientemente dolorosos como para poder o querer pagar para solucionarlos. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 6 meses o por qué no en los próximos 6 meses? ¿Por qué el momento perfecto es ahora para que tú soluciones este problema? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Y por supuesto, lo más importante es, ¿cuál es el problema real? Muchas veces el problema que nos quiere comunicar la persona no es el problema real. Entonces, aquí es donde tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tienes este problema y por qué lo quieres solucionar? Y después vuelves a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué es importante para ti solucionar esto? Al final vas a llegar al problema principal, el problema base. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Una vez que descubrimos por qué nosotros, por qué ahora, y por qué y cuál es el problema esencial, el problema más problemático, el dolor más doloroso, podemos avanzar a la segunda fase, que es la confirmación. Entonces aquí vamos a confirmar si lo que determinamos en la primera fase de claridad es realmente lo que el cliente está pensando o lo que la persona con la que estamos hablando quiere solucionar. Entonces, en la confirmación vamos a hablar de cuál es nuestra misión en conjunto, cuál es el camino que juntos vamos a recorrer. Y aquí hay una manera de plantearlo, que es, yo estoy en X y quiero llegar a Y. Estoy en este contexto, en esta posición, y quiero cambiar mi dirección para llegar a un nuevo contexto, a una nueva posición. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quieres llevar esto? Si nuestra colaboración es un exitazo, ¿cómo se vería para ti ese éxito? Exactamente. Este destino que estamos hablando, que vamos a ir de X a Y, ¿cuál es X y cuál es Y? Y después preguntas, ¿este es el mejor destino al cual podríamos ir juntos? Porque es muy importante no confundirnos. Muchas veces queremos llegar acá y estamos hablando de llegar acá, pero tenemos que cerrar esa brecha para estar en la misma página. Este es el mejor destino. Y después preguntas, ¿estás seguro? Estamos aquí y vamos a querer llegar aquí. ¿Estás seguro? Cuando tenemos esa confirmación podemos pasar a la tercera fase, que es el historial de la persona o el historial del negocio que vamos a ayudar. Y para eso hay que preguntar, tú tienes este problema y quieres llegar a esta solución, así es como se ve la solución, ya estamos en la misma página porque ya pasamos por la claridad y ya pasamos por la confirmación de la claridad. Y en el historial lo que tenemos que preguntar es, ¿qué has intentado anteriormente para solucionar este problema? ¿O qué has intentado antes para eliminar este dolor? ¿O por qué no funcionó lo que intentaste antes? Y ahí es donde queremos, de alguna manera, ponerle sal a la herida del cliente, que verdaderamente sienta la necesidad de llegar a la solución que tú estás ofreciendo. Y una manera de ahondar en esa necesidad es preguntar, ¿qué has intentado antes y por qué no ha funcionado? Porque si estamos hablando ahorita es porque todavía tienes este dolor. Y muchas veces le van a querer dar vueltas porque no quieren admitir que han intentado cosas y que no han funcionado. Pero aquí nuestra labor es tratar de salirnos de la necesidad de generar una venta, salirnos de la necesidad de llegar a la cuarta fase de esta metodología, que es pedir permiso para realizar la venta, hacer el pitch. Y para eso tenemos que de alguna manera encontrar un estado de conciencia muy aterrizado, muy centrado, en donde podemos lograr que la otra persona se sintonice con nuestra autenticidad o con nuestra necesidad real de llegar a la verdad y que la otra persona se abra con nosotros, que logre ser honesta sobre cuáles han sido sus fracasos anteriores en el negocio. Y muchos emprendedores especialmente no quieren aceptar que algo no les ha funcionado o que no han sido eficientes o que han fracasado en procesos anteriores. Y aquí es donde tenemos que generar algo que se llama rapport, que es nuestra capacidad de ponernos en la misma sintonía de la otra persona
y que la otra persona se sienta completamente en confianza y se pueda abrir para que nos diga qué ha intentado antes, por qué no le ha funcionado. Y tú le tienes que preguntar siempre, ¿hay algo más? ¿Hay algo más que no me estés contando? ¿Hay algo más que debamos de contemplar en este historial que estamos armando juntos? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son las cosas que has probado? ¿Por qué no funcionaron? ¿Y cómo fue que llegamos a este punto en donde tenemos una gran necesidad, una gran urgencia de llegar a la solución, de eliminar el dolor? Y ahí es cuando confirmas el historial, aumentas la necesidad, porque al pasar por el historial, el prospecto lo que está haciendo es profundizar en el pensamiento y conectarse mucho más con la urgencia y la necesidad de llegar a una solución. Porque no es lo mismo yo hablar de una necesidad a verdaderamente hacer consciente que llevo X número de días o de semanas, de meses o de años tratando de solucionar este problema y no he podido hacerlo. No he podido hacerlo con las otras personas que he trabajado antes, no he podido hacerlo por mí solo. Entonces necesito tu creatividad y necesito tu servicio creativo para poder solucionar este tema. Y aquí es donde tú tienes que después, una vez que estás completamente seguro de que confirmas la claridad, confirmas que estamos en X y queremos llegar a Y, y luego confirmas todo el historial, al final le vas a decir al cliente, ok, ahora sí, ¿quieres que te diga cómo puedo ayudarte a solucionar este problema? O cómo en mi negocio ayudamos a clientes que tienen este problema para lograr X o Y. Y ahí es donde tú pides permiso para vender. Esto es algo que me ha funcionado mucho, pedir permiso para vender. Porque entonces la otra persona te dice, no, sí, claro, es lo que quiero saber, platícame. Y ya no estás siendo un vendedor, estás siendo algo así como un doctor, que primero tiene que, antes de poder dar una receta o una prescripción al problema, tienes que diagnosticar el problema. Por eso pasamos por la claridad, la confirmación y el historial. Y después tú puedes pedir permiso para vender, pedir permiso para darle tu diagnóstico y darle tu receta. Entonces, aquí es donde te quiero dejar con un entendimiento muy importante. Es un entendimiento muy importante que para mí ha sido un antes y un después, porque cuando somos creativos que vendemos servicios, es muy fácil ponernos a hablar de nuestro servicio o ponernos a hablar de nuestra creatividad, ponernos a hablar de qué tan bueno es nuestro proceso. Y es que yo hago las cosas así y esto es mejor porque nosotros trabajamos de esta manera. Hay que evitar completamente todo eso. Y la frase que se vuelve una estrella norte en este proceso es: vende las vacaciones, no el avión. Vende el destino, no el avión. Y cuando nos ponemos a hablar de nuestro proceso es como si nosotros estuviéramos hablando del avión. Hay alguien que quiere ir a Hawái y tú te pones a hablar de que va a ir en un Boeing 77 o en tal tipo de avión, o va a ser un avión privado, o nos vamos a ir en tren. Y eso en realidad no importa. A mí lo que me importa es que me digas, tú vas a llegar a Hawái y vas a llegar a este hotel y vas a tener esta experiencia y te vas a sentir de esta manera. Eso es vender el destino, no el avión. Vende las vacaciones, no el proceso que te lleva a las vacaciones. Y entonces esto quiere decir que nuestra oferta siempre tiene que estar ligada al resultado. Y cuando hablo del resultado estoy hablando del valor que podemos generarle a la otra persona. Por eso fue muy importante que lográramos tener esta conversación auténtica con la otra persona antes de llegar a hablar de una venta o a hablar de un intercambio. Sabemos que la otra persona tiene el dolor o el problema que nosotros podemos solucionar. Porque por supuesto que no queremos entrar en un intercambio que no podamos completar. No queremos hacer una promesa que no podamos cumplir. Entonces, lo más importante es que al final lo que queremos saber es si hay un potencial de una relación ganar-ganar. Un potencial de una relación donde nosotros realmente podemos ayudar a la otra persona. Una vez que sabemos eso, pedimos permiso para vender y no vendemos el proceso, vendemos el destino. Y el destino está más relacionado a cuál va a ser la emoción o el sentimiento o
el, la nueva manera de vivir incluso que va a experimentar la otra persona cuando se complete ese proceso. Pero nunca hay que hablar del proceso a menos de que el cliente pregunte específicamente algo del proceso. Siempre y absolutamente siempre hay que hablar del resultado. Y de nuevo, el resultado es mucho más, no tanto el resultado medible que va a experimentar en su negocio, sino cómo se va a sentir cuando podamos lograr el resultado. Las emociones y las historias incluso venden mucho más que los números. Y por supuesto que a veces si te piden que muestres ejemplos de que verdaderamente sabes solucionar ese problema o eliminar ese dolor, entonces sí tienes que hablar de datos, de números, de ejemplos prácticos y específicos que hayas hecho antes. Si tienes, por ejemplo, videos que te han hecho otros clientes como testimoniales o casos de éxito, especialmente si son otros clientes que se grabaron a sí mismos diciendo, yo tenía este problema y esta persona me ayudó y entonces quiero recomendar o quiero constatar que esto funcionó. Eso es de la prueba más poderosa que puedes tener y que sirve mucho para convencer a los clientes. Pero cuando haces el labor de claridad, confirmación, historial correctamente, al final los clientes muy pocas veces te van a querer preguntar por comprobación de que ya lo hayas hecho antes. Entonces aquí es muy importante siempre mantener el foco en el valor, en el resultado final, en cómo se va a sentir esa persona cuando ya no tenga este problema, ya no tenga este dolor, cuáles son los beneficios adjuntos que se abren naturalmente cuando eliminamos el problema. Entonces aquí es donde a mí me ha servido mucho siempre mantener el enfoque en vender las vacaciones y no el avión. Y por último, lo que queremos lograr es que el cliente nos pregunte, ok, ¿y cuánto me cuesta solucionar este problema? ¿Cuánto me cuesta eliminar este dolor? Una vez que el cliente lo pregunta, eso es crucial, eso es a lo que queremos llegar, a que el prospecto nos pregunte, bueno, ¿y cuánto me cuesta lograr esto? Y entonces ahí es cuando simplemente con total certeza, con confianza, con seguridad, sin titubear tantito, tenemos que decir, este resultado te cuesta tanto. Y cuando dices el precio, lo que sigue es quedarte completamente callado. Cuando hay un silencio incómodo, el error que cometen muchas personas es que empiezan a querer justificar el precio que acabas de decir. No, y este precio es un súper buen precio porque esto y esto y esto, y ahí ya la regamos. Ahí ya cometimos un error muy grave. Después de decir el número, nos tenemos que quedar callados aunque se haga un silencio incómodo. Tal vez lo que a mí me ha funcionado después de el silencio incómodo, si la otra persona no dice absolutamente nada por 10 segundos, 20, 30 segundos, entonces lo único que podemos decir es, ¿qué piensas? ¿Cómo ves? Así, sencillo, directo, casual, para que la otra persona o nos dé una objeción, nos diga por qué lo está dudando, o tenga el espacio suficiente para pasar por todas las objeciones en su cabeza, para pasar por la posible proyección de lo que va a ser en su cabeza, en ese espacio seguro que tú estás creando, que en realidad no debe de ser un momento incómodo si lo estás haciendo bien, si pudiste generar esa sintonía con la otra persona. Y entonces esa persona necesita el tiempo muerto para pasar por todas sus excusas en su cabeza y después decir, ok, va, lo hagamos. Y lo mejor que nos puede pasar es que nos digan, sí, lo hagamos, pero otra de las mejores cosas que nos puede pasar es que nos digan, está muy caro o no le veo el sentido, porque entonces nos están dando el problema. Y a veces ese problema es un problema que esconde otro problema y tenemos que saber navegar las objeciones, que si quieres luego lo analizamos en otro video. Pero cuando ya estás en el punto de navegar las objeciones, en realidad ya estás mucho más avanzado en el tema. Lo mejor que nos puede pasar es que nos digan, está muy caro, porque entonces ya sabemos que tenemos que manejar la objeción de precio. O que nos digan, es que tengo que hablar con mi esposa. O cualquiera de estas cosas, entonces ya sabremos cómo manejarlos. Pero lo más importante es que una vez que decimos el precio,
nos tenemos que quedar callados. Y eso incrementa exponencialmente la probabilidad de que la otra persona diga, ok, lo hagamos. Pero si nos pasamos a querer nosotros mismos justificar el precio, entonces lo más seguro es que todo eso ya se perdió. Hay que permitirle a la otra persona o que diga que sí, o que diga que no, o que ellos solos hagan sus justificaciones y entonces podemos llegar a otra conversación en donde ya estamos hablando de la justificación o la objeción o el pretexto que la otra persona te está poniendo enfrente. Pero bueno, eso creo que es otra de las partes cruciales, el momento en el que haces que la otra persona te pregunte el precio en vez de tú decir, es que esto cuesta tanto, ¿lo quieres comprar? No. Tienes que llegar al momento en el que la otra persona tiene la necesidad de saber cuánto cuesta tu servicio. Y entonces te lo van a preguntar. Y ahí es cuando tú repites el valor, dices el precio y te quedas callado. Algo con lo que te quiero dejar que también es ahí como una gema de pilón que te puedo dejar en este video es nunca le digas al cliente qué hacer. Siempre, nunca aleccionar al cliente. Siempre convertir todo en una pregunta, convertir todo en una conversación. En el momento en el que nosotros nos subimos a un pedestal y le decimos a la otra persona qué hacer, se rompe esa sintonía. Se crea un espacio, se crea una resistencia emocional. Nunca hay que decirle qué hacer, nunca hay que aleccionar al cliente, nunca nos ponemos en el asiento del profesor. Esto es una conversación entre iguales. Por supuesto que tú eres el experto, eres como el doctor. Tienes que diagnosticar el problema y tú tienes la solución, tú tienes la receta. Pero más allá de eso, siempre hay que llegar a la pregunta clave. Bueno, primero, siempre todo hacerlo en forma de preguntas para no aleccionar al cliente, sino abrir una conversación y siempre teniendo en cuenta cuál es la raíz de todo, que es cuál es el verdadero problema, cuál es el verdadero dolor, qué realmente es lo que queremos solucionar. Espero que con estas guías, con estas sugerencias de cómo llevar mejor una conversación con una persona que está interesada en trabajar contigo, te puedan ayudar a generar más ventas y a aprovechar mejor lo que tu don creativo te permite solucionar.